Compañeros y compañeras de viaje, la semana pasada salíamos de Montreal del Campo e iniciábamos este espectacular viaje tras los pasos de las Militia Christi, el cual podéis seguir e interactuar con nosotros a través del hashtag JustoC y Manta_Castillos. Pues hoy, saliendo de Alfambra, lo que fue dominio de la Orden Militar de Montegaudio y cruzando cerca de las Estrellas, llegaremos a una de las poblaciones más visitadas de Aragón. ¡Hashtag! ¡Ay! Me habéis traído Voltaren. En nuestro viaje, hoy caminaremos sobre los parajes donde hace miles de años lo hicieron los dinosaurios. Y cómo no, de nuevo, imponentes fortalezas saldrán a nuestro encuentro. Bueno, y me encuentro en el lugar donde se estableció la sede maestral de la Orden de Montegaudio, que fue fundada en un principio para proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Este castillo, años más tarde, pasaría a manos del Temple. Y como podéis ver, hoy en día poco queda ya de lo que fue aquella impresionante fortaleza. Pero de verdad, que eso no os impida subir hasta aquí, porque las vistas son, señora, las vistas son espectaculares. Oye, y quién sabe si poniendo un poquito de imaginación aún podamos ver pasearse algún hábito de cruz octagonal mecido por el viento. Chicos, yo lo que voy a hacer es acotillar un poco. Aquí hay unas escaleritas, voy a bajar a ver qué hay. A ver, por aquí, vamos, por aquí. Ahí va. A ver. ¡Voilà! Mira qué aljibe. ¡Guau! ¡Qué guapo que está esto! A ver, te voy a bajar. Ahí va. ¡Uy! No, a ver, yo sé que he bajado. A ver si luego puedo subir. Me imagino que sí. ¡Y qué guapo! Cómo me gusta a mí estar rodeado por tanta historia. Bueno, y ahora sí que me pongo la mascarilla porque hay que dar un paseíto por el pueblo y aparte voy a entrar en este establecimiento porque no os podéis marchar de Alfambra sin comprar ternasco, ya que en esta población existe uno de los mayores productores de esta preciada carne. Hola, buenas. Hola, buenos días. ¿Ternasco tenéis? Sí, sí. Vale, claro. perfecto. Es que voy de viaje y me han dicho, oye, si pasas por Alfambra, compras ternasco porque me han dicho que aquí uno de los mayores productores de Aragón lo tenéis aquí en Alfambra, de ternasco. Esto, claro que sí. Perfecto. Es una zona de ternasco, igual a Alfambra que los pueblos de alrededor. Pues perfecto, pues entonces me voy a llevar. Pues nada, ¿me dais un trocito? ¿Este de aquí? Sí. Vale, pues venga. Muchísimas gracias, venga, hasta luego. Ya tengo aquí mi mochilita con el kilito de ternasco. Es que
A mí, cuando visito un sitio, siempre me gusta llevarme algún souvenir. Y me han dado a elegir. Dice, ¿qué quieres, un llavero o un kilo de chuletas? Digo, me lo estás poniendo complicado, ¿eh? Pero casi que me vas a dar las chuletas. Más que nada porque les voy a sacar más partido. ¡Hala! Aquí tengo el tractomóvil, venga, vámonos. Menudo almuerzo que me voy a pegar. Anda, un llavero que también. Tras salir de Alfambra y en mitad de un paraíso geológico se encuentra Escorihuela, una población que guarda la tradición del espliego. Compañeros, y qué gustazo. Es que en esta población aún se nota la historia de los templarios, ya que esta zona fue parte de sus dominios tras la disolución de la Orden de Montegaudio. Y como antesala a los impresionantes paisajes que nos esperan, sale a nuestro paso Cedrillas, dominada por la silueta de su castillo, el cual, aunque no perteneció a ninguna orden militar, sí que es cierto que jugó un importante papel a lo largo de la historia. Este castillo, tras ser conquistado a los musulmanes, pasó a manos de las tropas castellanas. Años más tarde pasaría a ser un cobijo para carlistas. It's cool. Y aquí en Cedrillas es obligatorio hacer un paréntesis en la historia para disfrutar de este paraíso natural. Espectacular. Qué pasada poder estar por aquí paseando. Qué bonito que es esto, de verdad, qué bonito que es esto. Y qué bien te viene que no haya gente y estar al aire libre para poderte quitar la mascarilla un poquito. ¡Buah! Eso también se agradece, ¿eh? Porque así descansa el cutis. Uy, el cutis. Qué fino me ha quedado el cutis. Venga. Qué chulo, de verdad, qué chulo. Y tras este chute de naturaleza es el momento de viajar miles y miles de años atrás.
Tras acercarnos a las estrellas, caminaremos por el mismo lugar donde hace millones de años lo hicieron los dinosaurios. Esos antiguos visitantes que, aunque con cara de pocos amigos, fascinan a niños y mayores. Y es que ser niño otra vez es volver a preguntarse cómo se hace la huella de un dinosaurio. Y aquí saldremos de dudas. Y buena prueba de ello la tenemos en el Castellar, donde sus yacimientos nos hablan de que por aquí hace millones de años pasaron los grandes dinosaurios. Y ya te digo yo que grandes eran, porque las huellas son así de tochas. O sea, esto era un animal, pero ¡guau! Y Teruel a cada paso nos va descubriendo su diversidad. Desde que iniciamos este viaje en Montreal, donde conocimos la primera Militia Christi fundada en la península, nos hemos dado cuenta de que, cogiendo como excusa a estos frailes castrenses, no hemos dejado de sorprendernos y alimentar los 5 sentidos. Aroma a pan, azafrán y campo. Paisajes que han inundado nuestros ojos. El sonido del agua. El sabor del auténtico. Y la piel se nos ha erizado al ver los secretos que esconden ermitas y castillos. Hemos viajado a épocas carlistas e incluso caminado por donde lo hicieron los dinosaurios. Y todo esto cubiertos por un espectacular cielo donde nos será muy fácil hablar con las estrellas. Tras un intenso día y habiendo conocido los orígenes de nuestro planeta, llegamos a Cabra de Mora, donde encontraremos una de las curiosidades más increíbles de nuestro viaje. Mira, mira, mira. Mira qué oreja. Es que, desde luego, cada una de estas poblaciones por las que vamos pasando tiene algo diferente que ofrecernos. Cabra de Mora, sin duda, es muy especial. I stopped myself from trying, told myself I couldn't. To them I was lucky, but fear said I wasn't. I played the role of confidence, and damn I played it well. 'Cause it's not safe being here.
Y estos que veis aquí son los escalones que hay que subir para conseguir la indulgencia. Cada escalón, 7 años de perdón. Y yo así, sacando cuentas más o menos, con la de cosas que he hecho en la vida, a mí me sale a devolver. Estar en la ermita de la Escala Santa hace que, independientemente de tus creencias, quieras dejarte atrapar por la belleza de este lugar buscando indulgencia y viviendo, sin duda, uno de los momentos más místicos de nuestro viaje. Pues sí, uno puede ser más o menos creyente, pero os aseguro que cuando estás dentro de la ermita de la Escala Santa, sientes algo muy, muy especial. Y mientras el sol nos ofrece un bellísimo atardecer y habiendo llenado la mochila de experiencias, llegamos a Mora de Agobielos, una población que te invita a pasear en sus calles de piedra y forja. Pero esto lo dejaremos para mañana, ya que ahora es el momento de dar descanso a nuestras botas. Bueno, ¿y qué? ¿Qué os ha parecido el paseo de hoy? Guapo, ¿verdad? Pues en el próximo capítulo viajaremos hasta el medievo y nos adentraremos en los dominios de los frailes de la Selva Mayor. Venga, nos vemos. Espera, no olvides que aquí te puedes suscribir al canal. Si te ha gustado, dale a me gusta y aquí abajo comenta lo que quieras. Venga, hasta luego, compañeros.